Bueno, pues hoy tenemos un acto de homenaje por el 80 aniversario de la Revolución del 36. Hace 80 años que se dio una revolución, una transformación social en el Estado español. Bueno, una transformación en la que hubo socialización de la industria, en la que hubo colectivización de la tierra, en la que hubo solidaridad, apoyo mutuo, un cambio en la educación, la cultura libre, etc. Y bueno, y en homenaje a aquellas mujeres y aquellos hombres que realizaron aquella revolución, aquella transformación social, pues hoy tenemos este acto para que contamos con el compañero Paco Cuevas de la CNT de Jerez. Es escritor y pedagogo, ha escrito bastantes cosas sobre pedagogía libertaria, anarquismo, etc. Y bueno, agradecerle que haya venido a Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, intentaré que sea una cosa breve, que no sea una cosa muy larga, porque si nos ponemos a hablar de la Revolución Española aquí no salimos, porque esto puede ser larguísimo. De hecho, he traído los 3 tomos de Peirats, de la CNT de la Revolución Española. No sé si lo conocéis, este es el gran clásico de todo este asunto. Y yo decía en broma, digo, bueno, nos ponemos a leerlo, son 3 tomos, 1300 páginas, y a las 7 de la mañana por ahí ya no estamos acabando. Como veréis, el tema es amplísimo, o sea, tiene muchísimas aristas, tiene muchísimos derroteros, que nos podemos meter por el ámbito cultural, educativo, pero también nos podemos meter por el ámbito de estrategia de guerra, de política, ideológico. Bueno, yo creo que no es un tema para una tarde, para un ratito, sino que daría para una jornada de semana, quizás. Pero bueno, cuando estuve preparando la charla pensé, digo, vamos a intentar ser práctico, plantear cuestiones así muy generales, porque tampoco conozco un poco el nivel de conocimiento que tenéis de la Revolución Española. Y a partir de esta introducción, que intentaré que no sea muy larga, lo interesante es que hagamos un debate donde también cualquiera de ustedes pueda aportar cualquier cosa, ¿vale? Desde conocimiento hasta opiniones, por supuesto. Pero ya digo, creo que es más interesante una pequeña introducción de una media horita, cosas así, y después hacer algo más construido entre todos y todas, ¿no? También como estamos en petit comité casi, pues casi es más interesante, ¿no? Si os voy a pasar antes que nada, ya digo, los libracos de Peirats, que hizo prácticamente de albacea o de testigo indispensable de lo que fue la Revolución Española. Si queréis lo vas pasando por ahí. Tiene una serie de láminas dentro que yo creo que son muy curiosas, blanco y negro, ¿no? Porque es la fotografía que había en aquella época. Si queréis lo vais pasando, lo vais ojeando poquito a poco, ¿vale? Bueno, también si queréis paso el de la Revolución en la Guerra de España. Este fue uno de los primeros libros que trataron también desde el punto de vista historiográfico, o sea, desde el punto de vista de historiadores que no habían vivido la Revolución Española. En el caso de Peirats sí la había vivido. Y bueno, este se editó en Francia, quizás cuando empieza el interés historiográfico por la Revolución Española, pero ya en otros países, ¿no? En Francia, en Estados Unidos, con Wagner Gronote, etcétera, etcétera. Echarle un vistacillo, una edición antigua de los años 70. Yo creo que también de los primeros libros que se pudieron empezar a leer aquí sobre el tema. ¿Vale? Y si os parece, pues ya empiezo un poquito a contar, ¿vale? Yo he estructurado la charla en base a una serie como de capítulos así muy generales y lo voy visibilizando con una serie de fotografías. Hay muchísimas fotografías de la Revolución Española, pero bueno, he seleccionado algunas sí que son muy conocidas. He visto que lo tenéis aquí también expuesto en las paredes, ¿no? La exposición Viviendo la Utopía, y ahí incluso pues, se repiten algunas de las imágenes que he seleccionado. La parte gráfica no lo cuenta todo, evidentemente, pero sí que nos cuenta bastante, ¿no? Y a veces incluso yo creo que nos cuenta, si somos observadores, nos cuenta más de lo que a veces los libros nos pueden contar. Ya os contaré algún detalle así curioso que vemos bien. Bueno, os voy a enseñar los capítulos así generales.
si lo veis, bueno, se ve pequeñito, pero yo lo digo así, no puedo hablar. He estructurado en 7 capítulos, 7 grandes apartados, que ya es mucho, que es mucho resumir, todo este debate y toda esta cuestión de la Revolución Española. Primero tenemos que empezar con la fecha del 19 de julio de 1936, ¿no? La fecha curiosa que se pone especialmente en Barcelona, donde se corta el golpe de Estado. A continuación tenemos que hablar de las milicias populares, puesto que en unos días ya se organizan milicias populares en Cataluña, en Aragón, en muchos lugares de todo el territorio español. Después tenemos que hablar directamente de el aspecto más constructivo de la Revolución Española, que fueron las colectivizaciones. Hablaremos un poquito del tema de revolución o guerra, que fue un debate muy intenso durante la misma guerra civil, o llamada guerra civil, y un debate que llega prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Que es lo prioritario: hacer la guerra, ganar la guerra y parar el fascismo, o hacer la revolución y aprovechar ahora y hacer un mundo nuevo. Hablaremos un poquito de ese tema, y si queréis un debate, pues eso sí queda también para hablar mucho. Y hablaremos de algunas de las organizaciones. Estas son solo algunas, porque la verdad es que como fue una revolución social y fue integral, trabajó prácticamente en todos los aspectos de la vida, pero sí reseñar algunas de las más visibles o más vistosas, como fueron las organizaciones en el ámbito de la enseñanza, de la educación, en el ámbito de la liberación de la mujer, todos aquellos aspectos culturales, vamos a poner el ejemplo del cine y del teatro, y en verdad lo cortáis, porque podemos hablar también de aspectos sanitarios, de otras muchas cuestiones, porque si queréis después lo sacáis y lo vemos, pero bueno, por ejemplificar y poner cosas así de las que más se reconocen, pues he aterrizado ahí. Vamos a empezar hablando. Bueno, 19 de julio de 1936, 2 días antes, la noche del 17 de julio, empieza el famoso golpe de Estado de los generales faciosos, ¿no? Encabezados por el general Franco, que se localiza, bueno, está en toda España, pero la primera rebelión se localiza en el norte de África, eran los llamados militares africanistas. Y ya en esa misma noche, el 17 de julio, se ponen en marcha pues, muchísimos movimientos de acción, reacción, ataque, contraataque, que no nos vamos a enrollar ahí mucho, que sería otra charla, ¿no? Los inicios de la llamada guerra civil, etc. Pero sí que es verdad que ya desde la misma noche del 17 de julio, en muchas zonas de España, ¿no? Del territorio español, las masas obreras se organizan, estaban ya organizadas previamente, pero esa misma noche, y especialmente a lo largo del 18 de julio, pues van por las distintas ciudades, por las barriadas, buscando armas. Fundamentalmente lo que buscaban era armamento para poder enfrentarse a los militares golpistas y frenar el golpe. El resultado de esto es muy desigual en los distintos lugares del territorio español. Sabéis que aquí en Andalucía, especialmente en Andalucía occidental, pues no hubo prácticamente resistencia al golpe, las masas no tenían armas fundamentalmente, y en otros lugares de España, especialmente en el oriente y en el levante, pues parece ser que la capacidad de respuesta fue mucho mayor, y eso se materializó en masas de trabajadores de una manera muy rápida, ocupando cuarteles, entrando en cuarteles, comisarías, fábricas de armas, y cogiendo todo el armamento que podían para hacer resistencia desde las mismas calles a aquellos militares que se habían declarado abiertamente golpistas o que habían sacado tropas para ocupar las ciudades, los pueblos, etc. En Barcelona, bueno, pues se ve un movimiento ahí intensísimo, y la rebelión que había planificado en secreto el general Godet, pues se ve rápidamente frenada. En parte porque parece ser por la indecisión de algunos militares de la capital catalana, y también parece ser por una parte del ejército republicano que sí que se negó a secundar el golpe, concretamente la Guardia de Asalto, que era el que más lealtad tenía hacia el gobierno de la República.
y las masas obreras, ya digo, desde el primer momento salen en masa. No sé si eso es el caso dicen que los 100 primeros, se habla aproximadamente de un centenar que salieron a la calle a poner barricadas frente de los cuarteles e intentar asaltarlos, fueron unos 100 murcianos, que eran murcianos de la FAI, que estaban encuadrados en grupos de la FAI, y estaba todo el mundo ahí indeciso, a ver quién sale, a ver quién no sale, a ver quién nos da, a ver quién no sale. Y ellos parece ser que fueron los más arrojados en medio de una Barcelona que en horas decisivas que empezaron a atacar. El símbolo en Barcelona fue el cuartel de las Atarazanas, que parece ser que era un lugar donde había bastante armamento, y después de muchas horas de un intensísimo tiroteo, barricadas que van hacia arriba, hacia abajo, parece ser que murieron miles de personas en el asalto, consiguen entrar, reducir a un batallón que quedaba allá y esas armas pues, directamente sacarlas a la calle, distribuirlas por barriadas, etc. Vamos a ver algunas imágenes. Bueno, esta por ejemplo es una imagen histórica. Estos eran los líderes de la CNT de la regional catalana de aquella época. Ricardo Sanz, está también García Rivera, no sé, la calidad muy buena, no sé mucho los rostros. Y era también una manera de decir a los trabajadores, nosotros estamos con ustedes, ¿no? Porque ellos estuvieron directamente en las barricadas, o sea, de caras visibles, nombres visibles, de gente que lleva muchos años de lucha, en vez de quedarse planificando, quedarse en la oficina recibiendo informes, pues directamente se paseaban en cuanto podían por las calles, que los vieran armados, etc. El segundo por la izquierda de mi pueblo. ¿Sí? Severino Campos. Ah, sí. El pequeñito. Sí. El jefe de las milicias de Cataluña. Antifascista fue él. Bueno, no sé, entre comillas. Bueno, veis un poquito el ambiente popular, de barricada, de fiesta, una mezcla de sufrimiento, pero al mismo tiempo de fiesta, ¿no? Hemos ganado, vamos todos y todas a una. Veréis un poco el tema de la quema de iglesias y de conventos. Bueno, barricadas, con adoquines. La mezcla de uniformes con civiles, ¿no? Civiles uniformados, porque pensaba que evidentemente el uniforme, ¿no? La imagen típica del miliciano, la miliciana de la CNT, era un mono, algo parecido a un mono y el típico gorrito haciendo los colores de la bandera de la CNT, porque era el uniforme más fácil, más rápido de improvisar. Bueno, por ejemplo, cualquier vehículo requisable pues lo era, rápidamente se pintaban ahí algún tipo de sigla o de emblema. Esta imagen también muy conocida, las barricadas en el paralelo, se veía ahí cierta estrategia popular, porque muchas veces se llega a pensar que cuando el pueblo utiliza la vía armada, la vía insurreccional, eso es caótico, etcétera, etcétera, ¿no? El pueblo también tiene su estrategia, sabe hacer, digamos, incluso la lineal, ¿no? Como disparar una barricada, que no sea móvil, según hasta sus torditos, ve que tiene sus torditos ahí puestos. En el detalle, ya digo, aquí pierde un poquito calidad, pero en el detalle de la fotografía, que lo podéis ver bien por internet, se ve que son como tela de saco reciclada. La cogerían ahí improvisada y claro, en el 19 de julio en Barcelona pegaría una calor más o menos como la de aquí hoy día y tenían que echar su bolita ahí con las ametralladoras, etcétera, etcétera, y tenían su torso puesto. Bueno, hay una barricada ahí. Inmediatamente, días después de la revolución, pues se empiezan a imprimir carteles para distribuirlo por todos lados, marcando esa fecha. Se puede resumir en la famosa frase a la barricada, porque evidentemente se hicieron barricadas y porque además respondía al himno de la CNT que conocemos. Y esa fue la fecha que quedó grabada para la historia universal del 19 de julio. Bueno, vamos a ver un poquito. Esta fue también interesante. En la jornada del 19 de julio muere Francisco Ascaso, también uno de los
más conocidos dirigentes o representantes de la CNT, y rápidamente se convierte en un mártir de la Revolución Española. Posteriormente, ya sabéis, unos meses después será Durruti, ¿no? Que será el gran, se puede hablar realmente de un martirologio, ¿no? El gran representante de esa lucha social. Veis un poco una especie de una ofrenda improvisada en el lugar donde cayó muerto, los disparos de los fascistas. Bueno, veis por ejemplo edificios ocupados que se convierten en sede de los sindicatos, el comité regional. Esta foto también es interesante, es una de las escenas más narradas de la Revolución Española por distintos historiadores, por distintos novelistas también. Es el momento en que Companys, en catalán, el presidente de la Generalitat recibe a representantes del movimiento libertario, de la CNT, de la FAI, y directamente le dice: coged el poder si queréis, porque ya la Generalitat no sirve para nada, la estructura de la Generalitat se han vaciado, ni siquiera las fuerzas públicas, fuerzas armadas, públicas, policía, etcétera, ha hecho nada, o realmente incluso parece ser que se disolvieron como el pueblo, o sea que guardias de asalto, policías locales, etcétera, se unían a las barricadas, se quitaban muchos de ellos otros uniformes y se liaban a pegar tiros. Entonces, ahí veis también a García Oliver, bueno, realmente yo conozco solamente a García Oliver, estaba también Abad de Santillán, Diego Abad de Santillán, un anarquista hispano-argentino que volvió de Argentina para unirse a la revolución, representante de la FAI, y esta escena, ya os digo, está muy narrada. Se juntan con Companys, y Companys le dice: si queréis el poder, cogedlo, porque en la práctica la Generalitat ya no existe, yo no mando nada, no he sido capaz de detener al fascismo, y ustedes, si lo habéis detenido, lo habéis demostrado en la calle, tenéis la mayoría social, y si la CNT quiere coger el gobierno ahora mismo, pues lo coge. Y en ese momento, pues ellos dicen que la CNT no quiere coger el poder. La CNT no es un partido, no aspira a coger ningún gobierno, sino que más bien al contrario, a derrocarlo. Y le dicen que siga él, ¿no? Siga usted con su Generalitat, y vamos a ver si podemos hacer nuevos organismos que por un lado mantengan esta revolución que estamos creando y al mismo tiempo pues se puedan mantener una serie de instituciones, etcétera, etcétera. Las causas por las que la CNT decide hacer eso, CNT y FAI deciden hacer eso, son muy discutidas, son muy complejas. Parece ser que ellos mismos eran conscientes de que nunca se había avanzado tanto, o sea, nunca se había hecho una revolución tan profunda en que las estructuras del Estado caían de por sí, y parece ser que incluso a ellos mismos les daba un poco de miedo, y dijeron: bueno, vamos a hacer algo así transitorio para que también las potencias extranjeras no se asusten demasiado, etcétera, etcétera. Y se crea al momento una auténtica estructura paralela, no estatal, pero sí administrativa, hasta cierto punto administrativa, que en el plano militar son los famosos comités de milicia. Realmente aquí se crea el comité de milicia antifascista de Cataluña, donde están representantes del movimiento libertario, pero en el que también tienen cabida representantes de prácticamente toda la izquierda. Se le da su sitio al PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que eran los comunistas, se le da su lugar a la UGT, se le da su lugar a la Esquerra Republicana de Cataluña, a los Rabassaires, un poquito de catalán me ayuda. Eran los campesinos, ¿sí? Los pequeños campesinos, y por ahí creo que se me ha olvidado, ¿no? O sea, se crea un comité a partir de esas milicias y bueno, pues se funciona no de manera independiente o de manera absoluta desde el movimiento libertario, sino intentando integrar a las distintas corrientes ideológicas, etcétera, etcétera. Aún a sabiendas que muchas de ellas se habían dedicado previamente a reprimir al movimiento libertario, a poner zancadillas, y que previsiblemente, después lo veremos, pues eso se volvería a repetir. Siguiendo con la picada, el ambiente de fiesta,
sea, una cosa que nos puede llamar mucho la atención, ¿no? En medio de una guerra civil, que muere tanta gente, sufrimiento, pero al mismo tiempo Barcelona parece ser que era una fiesta. Eso se puede ver en distintas películas, ¿no? Que se ha llevado al cine, Tierra Libertad, Libertaria, ¿no? Y bueno, hay por ejemplo un desfile de una banda del ejército, de lo que quedaba más o menos del ejército, pues por el Paseo de Gracia, ¿no? Diciendo a Zaragoza, ¿no? Porque al mismo momento que se gana en Barcelona, se detienen a los fascistas, se organizan las barriadas, los sindicatos controlan toda la ciudad, etc. Al mismo tiempo empieza de momento la primera consigna a Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza. Y en unos días prácticamente se organiza la primera columna que va al frente aragonés, que es la famosa columna de Urruti. ¿Vale? Urruti se ofrece y lo eligen de alguna manera como el gran líder del pueblo. La gente se alista en masa hacia Zaragoza. Veis hasta los caballos que morían, pues moverse bien para la barricada. Bueno, también lo que yo os comentaba antes, las escenas dantescas de quemas de conventos. Esto ocurrió, por ejemplo, durante la Semana Trágica y el 19 de julio del 36 y días posteriores ocurrió también mucho. Había muchas leyendas leyendas en torno a que había dentro de los conventos, que había dentro de las iglesias, entonces todo ese ambiente represivo, inquisitorial, tenebroso, y a menudo se le tapaban las tumbas que había en conventos y se exponían, ¿no? Intentando evidenciar, por ejemplo, signos de tortura sobre monjas, o sacaban, por ejemplo, cadáveres de fetos, ¿no? de abortos de monjas, una cosa ahí un poquito macabra. Muchas veces ya habían ardido, claro, y pues sacaban carbonizado. Eso parece ser que cada vez que había un momento así revolucionario, la Semana Trágica fue ya una cosa ahí muy masiva, pues se hacía. Bueno, el control obrero en barriadas, son milicianos de la FAI, a cada coche que pasaba le ponían algún tipo de salvoconducto. Milicias populares, ¿no? Hemos hablado de la fecha del 19-20 de julio, en unos días se organizan milicias populares y se empiezan a repetir determinadas formas y determinados hábitos de comportamiento típicos del ejército, ¿vale? De la militarización, aunque evidentemente salvando grandes distancias con la militarización. Ahora veremos algún ejemplo. ¿Veis? Un uniforme improvisado, la participación de la mujer, por supuesto. Había también milicianas, muchos milicianos, desfilan por la ciudad. Veis, por ejemplo, aquí un desfile de las milicias del PON, después se quería hablar también del papel del PON, que era un partido pequeñito, pero que tuvo también un papel importante durante la Revolución Española y en fechas posteriores. Las milicias no solamente las crea la CNT, bueno, la gran masa evidentemente la pone CNT-FAI, pero también el PON crea sus propias milicias, distintos partidos pequeñitos, etcétera, etcétera. Esta es una de las famosas, bueno, el cartel, ¿no? Que hay visto de la charla. Os sonará Capa, el fotógrafo norteamericano, que afortunadamente está en esos primeros días en Barcelona y dejó una serie de fotografías para la historia de la fotografía, además, fantástica, ¿no? De la miliciana sobre los altos edificios los famosos blindados también, ¿no? De cómo rápidamente en la industria militar, la industria que se dedica a fabricar armamento, o industria que previamente no era militar, pero que directamente pasa a siderurgia, etcétera, pasa a cumplir un plano primordial para la guerra, pues se hacen los famosos blindados, que veis que son, no sé si hay gente que sepa de soldadura, contrachapado ahí, rápido, ya tenemos un blindado. Y se convierten en símbolos que circulan por todos lados, lo llevan al frente, actos populares, la adhesión a la milicia. Ahí veis, por ejemplo, el grupo internacional de la columna de Urruti. También en unos días pues, empiezan a llegar
voluntarios extranjeros, fundamentalmente de anarquistas de todo el mundo, pero bueno, los primeros ya especialmente de Francia, claro que nos pillaba más cerca, franceses, italianos, y se crea dentro de la Comuna de Urrutia un grupo internacional, que no son las brigadas internacionales, son ahora seguramente las famosas brigadas internacionales, pero eso es ya posterior, eso es algo que organiza el ejército republicano, ya, más institucional, como forma parte del ejército, etc. Esto es una cosa totalmente voluntaria. Se crea, por ejemplo, el cuartel de la Puni, lo que era el cuartel del Bruc, uno de los cuarteles también más importantes en Barcelona, pues se cambia el nombre, se le llama cuartel de la Puni. Como cualquier vehículo, pues pasa a ser un acorazado por lo parecido. Esta es otra de las famosas imágenes, el alistamiento, os comento por ahí en uno de estos libros, que te puse ahí un separado, no sé si alguien lo tiene. Mira, búscalo tú, ¿tienes un papelito? El de Peirats tiene un papelito, no sé si lo localizas por ahí. Que me gustaría que aquí lo tenga, lo vean en voz alta, porque creo que sí. Creo que en el 1. ¿No tiene un papelito? Ese es el 1. Ese es el 1. Vamos a estar un poco participativo. A ver, por ahí. Es una de las fotografías. Bueno, si tengo un papelito voy por medio, avisa. Os comento porque parece el famoso libro de Peirats, mucho más amplio en imágenes, y hay una fotografía, una copia de un periódico donde aparece un anuncio. Ahí está. Léelo en voz alta, si no te importa. Sí, todo. A Zaragoza. Inscripción para la columna confederal y anarquista Los Aguiluchos. Se está organizando una columna de compañeros que han de partir para el frente de Zaragoza y que dirigirá el camarada García Oliver. Los compañeros que quieran inscribirse deben presentarse en el cuartel de Pedralbes. Esta columna partirá para el frente de Caspe dentro de 3 días y los compañeros que se inscriban deben ir provistos de su propio fusil y municiones, una muda de ropa limpia, jabón, toalla, etc. Los grupos que tengan ametralladora pueden inscribirse en grupo. Joan García Oliver, del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, Departamento de Guerra, Barcelona, 18 de agosto de 1936. Curiosísimo el anuncio, ¿no? Es totalmente descriptivo de cómo eran esas milicias, cómo funcionaban. O sea, tú te inscribías a una milicia, tenías que traer tu propia arma. Y dices, pero si sois un grupo y habéis cogido una ametralladora, juntaros un grupo. Claro, porque 19, 20 de julio, ¿qué hacíamos? Entraban en acuartelamientos, en comisarías, y muchas veces pues, se llevaban una ametralladora, su grupito, imagino que los grupos de afinidad famosos de la FAI, etcétera, se lo llevaban a su barriada o te lo metías en tu casa. Y entonces, días después, esto se va organizando a través del comité de milicia y llévate tu arma o apuntaros en grupo con vuestra ametralladora. Aparte la muda limpia, el jabón, etcétera, etcétera. Imaginaos cómo funciona esto, o sea, masas y masas de trabajadores y trabajadoras, especialmente trabajadores masculinos, parece ser que la mujer evidentemente sigue cumpliendo un papel más de retaguardia, ¿no? En masa, especialmente hacia Aragón, que fueron los primeros momentos. Otra de las más famosas fotografías, ¿no? Que se ven las mujeres con el pobre miliciano. Pasamos un poquito al aspecto creativo, ¿vale? Ya digo, el tema de milicia podemos hablar muchísimo. Yo estoy centrándolo mucho en Barcelona porque quizás lo más, evidentemente, fue lo más masivo, el nivel más profundo de la revolución, Cataluña y Aragón, pero esto se extendió por todos lados, ¿no? Pues aquí en
Andalucía, en algunas zonas de Córdoba también se crearon milicias populares, que duraron menos porque el frente pues, fue moviéndose y en poco tiempo pues, prácticamente, bueno, quitando algunas zonas de Andalucía Oriental y Málaga, que existió un poquito más, pues, se fue perdiendo. Pero las milicias populares, en los lugares donde se pudo resistir el golpe, pues se extendieron por todos lados. ¿Vale? El funcionamiento pues ya ves, voluntario, no había mando al principio, porque se acepta una especie de mando, sobre todo a través de gente, compañeros de la CNT que habían tenido algo de formación militar, incluso habían sido militares, etc. Respecto a la colectivización, que quizás es lo que más nos puede interesar en cuanto a aspectos más visibles de la revolución social, bueno, pues afectó a todo el mundo industrial, especialmente en Cataluña, y afecta también al mundo rural, al campo, con las colectivizaciones de tierra y de la producción agrícola. Hay imágenes donde se ve la extensión a todos los campos económicos de la producción. Hay, por ejemplo, la industria láctea utilizada. Muchísimas fotografías, se sacan incluso postales de campesinos, ¿no? Con las colectivizaciones. Uno de los primeros carteles, que también fueron los más difundidos, ya se vitoreaba, ¿no? se celebraba el triunfo de la revolución de la libertad, con imagen campesino. Iglesias tomadas y convertidas en casas del pueblo, graneros del pueblo, almacenes. Agrícola. Por ejemplo, ahí veis una imagen de una carta de una colectividad que se creó en Marbella. En San Paraga también hubo colectividades. Muchas veces, ya digo, se nos queda la imagen de Aragón, de Cataluña, pero aquí en Andalucía hubo también varios casos. En Córdoba me vais a perder, porque lo desconozco, pues supongo por ahí alguno, porque he localizado por Almodóvar del Río, parece que hubo también una colectividad. En Paso Blanco he oído que hubo la colectividad también. La imagen famosa, los comedores populares, los distintos sindicatos creaban comedores populares. Estos, por ejemplo, son los obreros del gas colectivizado. Del ramo del gas en Barcelona, pues crean su propio comedor. Los bonos, los famosos bonos o monedas sociales que se crean en la colectividad, ¿vale? Donde intenta sustituir a la moneda en curso, la moneda de la República. Cooperativas populares, de distribución de alimentos, almacenes. Hay, por ejemplo, corderos colectivizados, una matanza de la guerra civil. Ocurrió mucho. Yo conocí, comento una cosa ahí curiosa, que sí que tuve suerte. Conocí a un abuelete de Jerez, un antiguo afiliado nuestro de la CNT, que murió el hombre con 97 años, Francisco Ramírez. Él pudo huir de Jerez, pudo escaparse, pasar hasta la zona del Levante y él, por ejemplo, me contaba cómo aportó a una colectividad que había en Alicante, aportó vacas, ¿no? Entonces el hombre había trabajado mucho en el campo y en la ganadería, allí en Cortijo de Jerez, cogió un tren que creo que me dijo que era por aquí, por la parte de Córdoba, lo cargó de vacas y lo llevó a la colectividad de Alicante. O sea que, fijaos cómo funcionaba esto, o sea, se hacían requisas normalmente de terratenientes que habían huido, la mayoría, etcétera, etcétera. Se cogía todo el material que iba y se mandaban a las colectividades o directamente a ciudades y a través de las organizaciones barriales, de los sindicatos, etcétera, se distribuían esos alimentos, esos bienes. Ahí veis también trenes de alimentación, ¿no? Que se distribuían en camionetas. Bueno, ese es el ferrocarril también se colectivizó. Se pudo coger durante el tiempo el tren sin pagar. Veréis en alguna de las imágenes que aparece UGT CNT, porque eso también es interesante conocer que las colectividades no fueron exclusivas de la CNT, ¿no? En muchos sitios pues, se dio la unidad sindical, la unidad obrera de hecho, y eran colectivizaciones conjuntas entre UGT y CNT y otra vez por otra serie de organismos.
Hay, por ejemplo, el Hotel Ritz, el famoso Hotel Ritz, ¿no? Dedicado para la clase alta, etcétera, como en Barcelona se colectiviza y se convierte en un restaurante popular. Toda la industria láser utilizada, ahí veréis maquinaria. Esto, por ejemplo, fueron las modistas de Mas de las Matas. Mas de las Matas es una comarca de Teruel que parece ser donde más se profundizó, donde más profundizó también todo el tema de la colectivización, etc. Y ahí estaba el sector de la modista. Un cartel de la época, de Moleón, celebrando un poco el triunfo de la revolución. La industria económica, la alimentación, se hacían muchos carteles para propagar ese triunfo de la revolución, al mismo tiempo eran carteles con contenido didáctico, explicando que había que organizarse, que era otro tipo de organización distinta al capitalismo, etc. Los famosos tranvías de Barcelona colectivizados, ¿no? Mantenían su publicidad previa, que era la aparecía ahí CNT. Pesado no he decidido también, pero ligero, intervenir con lo que era. Revolución obrera, ¿vale? Se frena el fascismo, se crea una organización paralela, una estructura paralela o paraestatal, no sé cómo llamarla, si queréis después debatir un poco sobre eso. Se hace la gran labor económica y social de las colectivizaciones, pero al mismo tiempo el poder republicano sigue existiendo, ¿no? La forma evidentemente republicana se sigue manteniendo. Y se da ahí una situación un poco contradictoria, un poquito contradictoria y compleja, donde determinados representantes de la CNT o líderes, si queréis utilizar esa palabra, que no esté muy bien vista en nuestros ámbitos, determinados representantes de la CNT forman parte de esas estructuras estatales, gobiernos, ayuntamientos, etc. Uno de los casos más conocidos fue el Consejo Revolucionario de Aragón, que fue una especie de consejo de carácter regional que sale de la prisión, que intenta organizar todos los aspectos tanto de la defensa como de las colectivizaciones. Fue un consejo de estructura municipalista y descentralizada, o sea, el Consejo Revolucionario se forma a partir de las distintas milicias y colectivizaciones que están por todo Aragón, pero que acaba creando una especie como de administración, ¿vale? Donde no está solo CNT, sino que también se unen, ya lo comentamos antes, otras fuerzas políticas. Esta fue la bandera, se ha creado una especie de bandera muy curiosa. La bandera también es muy significativa, ¿no? Dice mucho. Los colores rojo y negro, pero al mismo tiempo rojo y amarillo, ¿no? de la enseña aragonesa, el violeta, de dónde venía. Una especie de mezcla de tradiciones regionalistas, podríamos llamarlo, con la visión libertaria. Saco aquí un periódico, un folleto, no sé cómo llamarlo, que se llamó El Amigo del Pueblo, y este fue el sector más duro dentro del movimiento libertario, CNT-FAI, que se opuso abiertamente a la participación en instituciones republicanas, en los restos del Estado, digamos, que en esos meses pues se mantenía. Sonará el caso de los amigos de Durruti, saca este órgano que se llamaba El Amigo del Pueblo, y fueron los más beligerantes con todas estas cuestiones. Por ejemplo, los más críticos con los ministros de CNT en el gobierno republicano, Monselli, García Oliver. Una cosa, Pablo, ¿enciendo la luz o así mejor? Como queráis, ¿se ve bien con la luz? Sí. Digo, porque así las imágenes se ven bien. Digo, con la luz así mejor, ¿no? Sí. Bueno, esta es la foto que más antes con Pines. Por ejemplo, ¿no? El tema ya decíamos, revolución o guerra. Bueno, la manera de atraer a las masas, de que las masas se sintieran implicadas en ese proyecto, ¿vale? Realmente era
pues eso, que la revolución te dará la tierra, pero para que esa revolución perdure tenemos que ganar a los fascistas, tenemos que integrarnos en el ejército, coordinarnos con él, etcétera, etcétera. Ya veremos que posteriormente realmente se acaba integrando, ¿no? Con la disolución de la milicia en 1937, la segunda mitad de 1937, y la incorporación al ejército regular, al ejército legal republicano. Ahí veis una foto de Ascaso. Este era el otro Ascaso, no el primer Ascaso que mencionamos, de su hermano, no sé si. En el Consejo de Aragón, Consejo Revolucionario de Aragón. Ahí veis a los ministros de la CNT del gobierno republicano, Federica Montseny, García Viver, adelante estuvo Jean Peiró. Una imagen de estos mítines que imagino que serán muy apasionados acerca de qué postura tomar, etc. Y vamos a ir hablando de una serie de realizaciones, ya digo, los planos más visibles quizás, la educación, la enseñanza, como queráis llamarlo, la liberación de la mujer y aspectos culturales como el cine, etc. En todos los lugares donde triunfa la revolución, uno de las primeras obsesiones, diríamos, del movimiento libertario fue el tema educativo. Ya lo había sido previamente y evidentemente pues aquí tenía que tener una oportunidad. Estaba por un lado el frente, todo el aspecto de la milicia, pero en la retaguardia pues había que organizar escuelas para hijos de los obreros, había que crear una educación alternativa, etcétera, etcétera. Donde más se asienta, donde más forma y más extensión parece que se tiene esto, es en Cataluña con el CENU, el Consejo de Escola Nueva Unificada, Consejo de Escuela Nueva Unificada, que lo que hace es unir todas las escuelas públicas que pertenecían hasta entonces a la Generalitat con la red de escuelas racionalistas, de escuelas anarquistas que había por Cataluña hasta julio de 1936. Y al frente del CEU, que se llamaba Consejo de Escuela Nueva Unificada, al frente se pone este señor con bigote y barba, que se llamaba Puig i Elias. Era un maestro muy reconocido, de los más innovadores, maestro de la Escuela Natura, si no recuerdo mal, una de las escuelas racionalistas más importantes de Barcelona, continuador de Ferrer y Guardia, y se pone al frente del CENU durante varios años, que es lo que duró la experiencia. Imagina una experiencia curiosísima e interesantísima. Escuelas estatales públicas que estaba formada por maestros normales, con su inspección, etcétera, mezclado con maestros, algunos de ellos con titulación y otros de ellos sin titulación, que lo que tenían era una trayectoria y una tradición de escuela popular, por barriada, sostenida por fondos de los sindicatos, etcétera. Y lo que intentó el CENU fue mantener, por supuesto, la asistencia educativa universal durante la guerra, que era algo bastante difícil, y al mismo tiempo introducir determinadas innovaciones pedagógicas que se habían experimentado ya desde hace años en la escuela racionalista, introducirlo de forma masiva, ya digo, en todas las escuelas de Cataluña. Muchos de los postulados de la pedagogía libertaria, que se hablan muchísimo, pues se intenta llevar a cabo, otros no tanto. Puig i Elias sí tenía una innovación, un rasgo ahí que variaba mucho respecto a Ferrer y Guardia, que él era un pedagogo mucho más moderno, o sea, también porque Ferrer y Guardia lo mataron, evidentemente, pero él sí pudo en los años 30, a principios de los años 30, pudo formarse y ensayar métodos pedagógicos que venían especialmente de Francia, de países centroeuropeos. El más conocido fue la llamada enseñanza cooperativa, que es un movimiento que inicia Freinet, Celestin Freinet, un maestro francés de la escuela rural, que intenta sobre todo métodos colectivos, la imprenta en la escuela, el periódico escolar, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto llega a España en masa, a miles de chicos y chicas y por cientos de maestros y maestras a través de la figura del CENU de Puig i Elias.
Lo digo porque muchas veces también, incluso en los mismos ambientes libertarios, se intenta reducir o quizás por desconocimiento la pedagogía libertaria a la figura de Ferrer y Guardia, que evidentemente fue importantísima, la más importante, pero que murió en 1909 y no tuvo continuidad. Sin embargo, los maestros y maestras del CENU sí que profundizaron mucho en esas innovaciones y pudieron hacerlo de forma masiva. Además, ¿no? Intentó unificar los criterios de todo el espectro de escuelas que existían, racionalistas y demás. Intentó crear una especie de unificación de objetivos y de criterios para toda Cataluña, ¿no? Contextualizando en cada sitio, pero porque uno de los escritos que yo tengo con los suyos habla de eso, de darle un poco de cohesión a todo el trabajo que se hacía en Cataluña. En el campo de la mujer, bueno, pues los avances fueron también muy profundos, especialmente teniendo en cuenta la época que era, la sociedad evidentemente machista y patriarcal, sigue siéndolo, pero en aquella época no digo nada. Entonces, bueno, pues desde la famosa miliciana que ya hemos mencionado y hemos mostrado de imágenes, hasta esta organización importantísima para su época y posteriormente, que fue Mujeres Libres, ¿no? Que bueno, ya se crea un poco antes del inicio de la Guerra Civil, pero en la zona republicana se extiende muchísimo y sus realizaciones se extienden muchísimo. Mujeres Libres, bueno, pues se dedicaron fundamentalmente a la labor cultural y educativa, también participaron en el ámbito sanitario, social en general, y fomentaron que la mujer se cultivara, se crearon escuelas específicas para mujeres, o que participaran con hombres en otras escuelas, que aprendieran oficios hasta ahora masculinos, por ahí algo, los famosos liberatorios de prostitución, que la prostitución entonces era una realidad sangrante, ¿no? Sobre todo en grandes ciudades como Barcelona, etc. Y ellas vieron que la revolución daba una oportunidad a estas mujeres que víctimas del capitalismo, del patriarcado, pues no le había quedado más remedio, y daba una oportunidad para liberarse de la prostitución, formarse, aprender un oficio, etcétera, etcétera. Y en las barriadas de Cataluña pues se entienden liberatorios de prostitución, que por otro lado Federica Montseny, en su cartera como ministra de Sanidad, pues también apoyó con recursos, aunque Federica Montseny no pertenecía a Mujeres Libres, para mí no de la feminista. Esta imagen, no sé si suena también, es muy a la prensa de la época, la difundió mucho. Esta señora que viste un poco tipo masculino, ¿no? Con traje de hombre y corbata, es Lucía Sánchez Sadornil, una de las fundadoras de Mujeres Libres, más activas. Y esta señora mayor que está en medio es Mahoma, figura mítica del anarquismo, rusa de origen, emigrada a Estados Unidos, luchadora incansable, que ya muy anciana se entera que hay una revolución en España y se viene aquí a todo el meollo. Y bueno, pues visitó sedes de Mujeres Libres, apoyó plenamente ese esfuerzo, etc. Una foto inicial. Esta fue una escuela de, por un lado, de conductora y otra de mecánica. Apoyó también la revista que sacaba. Matizar alguna cosa más sobre el tema de la liberación de la mujer, que si queréis lo retomamos un poco en el debate. O sea, esto fue un avance, fue una profundización increíble, pero al mismo tiempo estaba muy limitado. O sea, dentro del movimiento libertario no estaban bien vistas las mujeres libres generalmente. De hecho, se crea un Consejo General del Movimiento Libertario, no sé si os suena, que sobre todo funciona ya en los últimos años de la Guerra Civil y después del exilio, y al Consejo General del Movimiento Libertario se le niega la participación a Mujeres Libres como organización. Ahí estaban representados la CNT, la FAI, creo que federaciones de Ateneos Libertarios, etc. Pero a Mujeres Libres se le excluye de esa reunión, más protestas sonoras, etc.
cine, lo más curioso es que los cines, las salas de cine, se colectivizan y la industria del cine también se colectiviza. Entonces, por ejemplo, se llegaron a filmar películas por parte de la CNT, se crea un organismo, ahora no digo cómo se llama, CIE Films, una especie como de cooperativa de trabajadores del cine, se llama CIE Films, que rodaron, creo que fueron unas 14 películas, documentales, algunas de ficción, la mayoría de documentales que hablaban de la guerra, de las colectivizaciones, etc. Y es curioso, ¿no? Es algo que se nos sale ya de los esquemas. El cine es un producto tan típicamente capitalista, ocurrido por Hollywood, ¿no? Como el cine, como eso se puede hacer en una sociedad comunista libertaria, de forma cooperativa, las salas de cine que no cobraban, que cobraban bonos, una cosa curiosísima. Castilla Libertaria, por ejemplo, fue la primera película de una especie de documental que se llamaba Castilla Libertaria, que hablaba de las colectivizaciones en Castilla, que son menos conocidas, pero también las justas. Desde el país 60, imaginaron la han hecho Goldmayer con algunos documentales de diferentes países. ¿Este señor quién es? Fernán Gómez, ¿qué tiene que ver con esta cosa? El estado afiliado. Efectivamente. Era un joven que estaba en un Ateneo Libertario de Madrid, no recuerdo bien, una de las barriadas de Madrid, y empezó haciendo teatro en el grupo de teatro de ese Ateneo Libertario durante la Guerra Civil. ¿Vale? Después se hizo famosísimo, además para nosotros una persona muy emblemática, ¿no? Para el movimiento libertario también, para mantener esa ideología hasta el final, etc. Y Fernán Gómez, lo digo porque una figura así muy carismática, se formó en los grupos de teatro en este caso de Ateneo Libertario, de la Juventud Libertaria. Parece ser que la Juventud Libertaria tuvieron un papel muy importante también en la extensión del teatro. Un autor que se llamaba Pacheco, argentino, que también se vino aquí durante la Revolución Española, que creó muchas obras de teatro para estos grupos. El elenco de una de las películas. Nosotros somos así, que no la película. Y yo creo que poco más, ¿no? Y ya está, ¿verdad? La parte gráfica ya acabó. Un minuto más para decir alguna cuestión más general, y ya se parece que entramos un poquito en el coloquio, el debate. La Revolución Española era Revolución Social Española. Si lo buscáis en Wikipedia, no os preocupéis de buscarlo antes, pero mira en Wikipedia de que viene. Tiene un artículo muy bien elaborado, en mi opinión, muy completo, y deja muy claro que no era simplemente la Revolución Española, sino la Revolución Social Española. Bueno, eso de social, lo que es importante. Es muy importante porque hasta entonces muchas de las revoluciones no fueron sociales. Fueron asaltos del Palacio de Invierno, tomas de poder, cambios de gobierno, etcétera, etcétera. O sea, es la primera revolución de masas, digamos. Hubo casos previos, experiencias previas parecidas, pero no tuvieron esa masividad, digamos. Fue la primera revolución de masas donde el adjetivo de social se experimenta hasta sus últimas consecuencias. Por eso hemos estado hablando de educación de mujeres, de colectivizaciones, de participación en las barriadas, etcétera, etcétera. Porque para los libertarios y libertarias de 1936, una revolución sin el adjetivo de social, sin la extensión en profundidad de esos cambios, pues no serviría de mucho. Ya os digo, vuelvo a recordar el ejemplo de Compain, que le dice: aquí tenéis el poder, coged el gobierno si queréis. No lo queremos. Porque la gente de aquella época, yo lo hablaba, decía que la revolución tenía que estar sobre todo en las mentalidades, en las mentes. No servía de nada cambiar la estructura del Estado. Y bueno, sí, había que cambiar la fábrica, los campos, la economía, pero había que hacer un cambio radical y profundo de las mentalidades. Los y las supervivientes de aquella época, y los testimonios están recogidos en películas, documentales, hablan sobre todo de eso, ¿no? ¿Qué les queda o qué recordaban, porque ya han muerto la mayoría, ¿no? Que recordaban de aquella revolución social? Bueno, pues como
eso les transformó como personas y les cambió la vida. Y para acabar os voy a decir una frase que me pareció interesante, ¿no? de Emma Goldman, una de las declaraciones que hizo cuando vino aquí a visitar y apoyar la Revolución Española. Dijo: vuestra revolución destruirá para siempre la idea de que el anarquismo significa caos. O sea, hasta julio de 1936, la idea que tenía la opinión pública, o buena parte de la opinión pública, es que el anarquismo era caos, eran revolucionarios violentos, caóticos, desordenados, y la Revolución Española demostró que el anarquismo era un orden colectivo, el orden del pueblo, que era muy distinto al orden capitalista, pero era un orden construido entre todos y todos.